Hola, yo soy Katia Monroy Rodríguez y hoy les voy a hablar sobre el artículo del segundo parcial que tiene por nombre El papel del cociente Boone-albúmina en la predicción de la mortalidad en pacientes con COVID-19 en el servicio de urgencias. Como resumen, pues primero, debido a las altas tasas de mortalidad y propagación de la enfermedad por coronavirus, en el 2019, actualmente existen serios desafíos en la gestión del Departamento de Emergencias. Por lo tanto, en este estudio investigaron si la relación nitrógeno ureico en sangre, que es el BUN, y la albúmina predice la mortalidad en los pacientes con COVID-19 en el Departamento de Emergencias. Se incluyó en el estudio a un total de 602 pacientes con COVID-19 que fueron llevados al servicio de urgencias en el periodo de marzo a septiembre del 2020. Se registró el nivel del nitrógeno ureico en sangre, el nivel de albúmina y el nivel de nitrógeno ureico en sangre en relación con la albúmina, la edad, el sexo y el estado de mortalidad hospitalaria de los pacientes, y los pacientes fueron agrupados por mortalidad hospitalaria. La mediana de edad fue de 63 años y se encontró que los niveles de la relación entre el nitrógeno ureico en sangre y la albúmina y el nitrógeno ureico eran predictores confiables de la mortalidad hospitalaria en pacientes con COVID-19, pero se encontró que la relación del nitrógeno y la albúmina era un predictor más confiable que los niveles de nitrógeno ureico en sangre y albúmina por separado. Bueno, como introducción, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa viral que afecta al sistema respiratorio. La Organización Mundial de la Salud declaró la existencia de una pandemia de COVID-19 en enero del 2020. Según los datos de la OMS, aproximadamente 101 millones de personas han sido infectadas en todo el mundo. Y aunque la tasa de mortalidad es solo aproximadamente del 2% en todo el mundo, algunas publicaciones afirman que en los pacientes con COVID-19 llevados a los servicios de urgencias de los hospitales, la tasa de mortalidad es de aproximadamente del 30%. Por lo tanto, existe la necesidad de biomarcadores accesibles que puedan predecir fácil y rápidamente la mortalidad de los pacientes con COVID-19 ingresados en el departamento de urgencias. El nitrógeno ureico en sangre, que es el BUN, es un biomarcador utilizado para evaluar la función renal y la hipovolemia. Se ha demostrado que su nivel es mayor en neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pancreatitis, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca, sepsis y en pacientes geriátricos con mortalidad. También se han realizado estudios que mostraron un nivel más alto de BUN en pacientes con COVID-19 con mortalidad. La albúmina es una proteína de la sangre que es un reactivo de fase aguda negativo y que se utiliza para evaluar la desnutrición. Se ha demostrado que su nivel es menor en neumonía, transmisión coronaria aguda y pancreatitis y en pacientes geriátricos con mortalidad. Además, se han realizado estudios que mostraron niveles reducidos de albúmina en pacientes con COVID-19 con mortalidad. En este estudio investigaron el poder del nitrógeno, la albúmina y la relación del nitrógeno con la albúmina para predecir la mortalidad hospitalaria por COVID-19. Además, investigaron si el poder predictivo de mortalidad de la relación del nitrógeno y la albúmina es mayor que el de los niveles del nitrógeno. En los métodos, este estudio se llevó a cabo en un hospital universitario. Los pacientes mayores de 18 años que habían sido ingresados en el servicio de urgencias y hospitalizados por sospecha de COVID-19
y cuyo resultado de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, que es el PCR, fue positivo, fueron incluidos en el estudio. Se excluyó del estudio a los pacientes que tenían antecedentes de insuficiencia renal crónica y se incluyeron en el estudio pacientes con trasplante renal y pacientes con insuficiencia renal crónica en prediálisis. Los siguientes datos de los pacientes que fueron incluidos en el estudio se registraron de los archivos electrónicos de los pacientes utilizando el programa del Sistema de Gestión de Información del Hospital, y estos datos fueron nivel de nitrógeno ureico en sangre, el nivel de albúmina, nivel de creatinina, la queja del paciente si presentaban fiebre, tos o dificultad para respirar, la comorbilidad, información de ingreso en la sala de cuidados intensivos y resultado hospitalario, que sería la alta o un exitus intrahospitalario. Y los pacientes fueron asignados al grupo de sobrevivientes o no sobrevivientes según si la mortalidad intrahospitalaria ocurrió en su casa o no. Y como resultados, se identificaron un total de 643 pacientes que fueron llevados al servicio de urgencias con sospecha de COVID-19 en el periodo de marzo a septiembre del 2020 y que tuvieron un resultado positivo en la prueba de PCR. De estos 643 pacientes, 28 fueron excluidos del estudio. De los 602 pacientes que se incluyeron en el estudio, 51.8% eran hombres y su mediana de edad fue de 63 años, que estaban en un rango entre 49 y 73 años, y la mediana de la estancia hospitalaria fue de 8 días. Un total de 399 pacientes, que es el 66.3%, tenían al menos una comorbilidad en su historia clínica, y la comorbilidad más frecuente fue la hipertensión en 201 pacientes, que es el 33.4%. Un total de 476 pacientes, que sería el 79.1%, fueron hospitalizados en la unidad de planta y 126 pacientes ingresaron en la unidad de cuidados intensivos. La mortalidad hospitalaria ocurrió en 96 pacientes, que sería 15.9%, y no ocurrió en 506 pacientes, que es el 84.1%. La mediana del valor de nitrógeno ureico en sangre en el grupo de no supervivientes fue significativamente mayor que en el grupo de supervivientes. Y en cuanto al valor medio de albúmina, el del grupo no superviviente fue significativamente menor que en el grupo superviviente. Se realizaron análisis ROC para determinar el poder predictivo de la mortalidad hospitalaria de COVID-19, de los niveles de nitrógeno, albúmina y de la relación entre el nitrógeno y la albúmina. Y en cuanto a la predicción de la mortalidad hospitalaria por COVID-19, los pacientes con nitrógeno ureico mayor a 16.5 tenían una razón de posibilidades de 7.048 y aquellos con albúmina menor a 4.01 tenían una razón de probabilidades de 6.48 y aquellos con relación de nitrógeno y albúmina mayor a 3.9 tenían una razón de posibilidades de 10.48. En este estudio querían predecir la mortalidad hospitalaria de los pacientes con COVID-19 utilizando los parámetros BUN, albúmina y la relación del nitrógeno y la albúmina. Según los resultados de este estudio, se encontró que la relación entre el nitrógeno y la albúmina es más valiosa que los niveles de nitrógeno y albúmina respectivamente para predecir la mortalidad hospitalaria de los pacientes con COVID-19. En este estudio, los niveles de nitrógeno fueron significativamente más altos en el grupo de no sobrevivientes que en el grupo de sobrevivientes. El nivel de nitrógeno por encima de 16.05
tuvo una razón de probabilidades de 7.048 para predecir la mortalidad hospitalaria de los pacientes con COVID. Muchos factores pueden explicar la relación entre un nivel alto de nitrógeno y la mortalidad por COVID. La relación entre un nivel alto de nitrógeno y la presencia de neumonía es una posible explicación. Según muchos estudios, un nivel alto de nitrógeno es un indicador de la gravedad de la neumonía. De hecho, en algunos estudios sobre la mortalidad por COVID-19, la insuficiencia respiratoria se mostró como la causa de muerte en aproximadamente el 70% de los casos. La afectación pulmonar frecuente en pacientes con COVID-19 grave puede explicar la relación entre el nivel de nitrógeno y el coronavirus. La lesión renal también es común entre los pacientes hospitalizados con COVID-19 y se asocia con una alta mortalidad. Por lo tanto, el uso del nivel del nitrógeno para evaluar la función renal también puede explicar la relación entre el nivel de nitrógeno y la mortalidad por COVID. Los niveles de albúmina fueron significativamente más bajos en el grupo de no sobrevivientes en comparación con el grupo de sobrevivientes. Puede haber muchas razones para la relación entre los niveles bajos de albúmina y la mortalidad por COVID-19. La desnutrición es un factor de riesgo de mortalidad intrahospitalaria y hay una mayor tasa de desnutrición en los pacientes ancianos. Además, la albúmina se utiliza para evaluar la desnutrición. El hecho de que la edad avanzada sea un factor de riesgo de mortalidad por COVID-19 y que exista una alta prevalencia de desnutrición en pacientes ancianos con COVID-19 puede ser una de las razones de la relación entre el nivel de albúmina y el COVID-19. Finalmente, los niveles de la relación del nitrógeno y la albúmina en este estudio fueron significativamente más altos en el grupo de no sobrevivientes que en el grupo de sobrevivientes. Los parámetros de nitrógeno y albúmina son parámetros accesibles en los servicios de emergencia, pero evaluándolos juntos, proporcionándolos, es más valioso que evaluarlos por separado. Este estudio tiene algunas limitaciones. La exclusión de los pacientes que no fueron hospitalizados por COVID-19 fue una limitación, y el hecho de que los protocolos de tratamiento no fueran evaluados en este estudio fue otra limitación del estudio, porque a lo largo del curso de la pandemia los protocolos de tratamiento de la enfermedad han cambiado constantemente. No sabemos cuánto habría afectado los resultados de este estudio si los protocolos de tratamiento estuvieran estandarizados. Los pacientes con insuficiencia renal crónica tampoco se incluyeron en este estudio para reducir el efecto de dicha afección en el nivel del nitrógeno. Como conclusión, los niveles de nitrógeno, albúmina y la relación entre estos fueron significativamente más altos en el grupo de no sobrevivientes que en el grupo de sobrevivientes. Se encontró que los tres podían predecir de manera confiable la mortalidad por COVID-19 en el hospital. Sin embargo, los valores de la relación entre estos para predecir la mortalidad hospitalaria por COVID-19 fueron más altos que los obtenidos por los niveles de nitrógeno y albúmina por separado. Por lo tanto, se encontró que la relación del nitrógeno ureico en sangre y la albúmina era más valiosa que los niveles de nitrógeno y albúmina para predecir la mortalidad hospitalaria por COVID-19. Y estas son es la bibliografía. Gracias.